¿Sabes? La gente me pregunta seguido cómo retengo tantas cosas en la cabeza. Creen que hay un truco, un almacén secreto en mi mente. La verdad es esta: no recuerdo la mayoría de las cosas. Al menos no como ellos piensan. En la universidad veía a mis amigos trasnochar antes de los parciales y finales, intentando grabar fórmulas en sus cerebros. Sacaban notas en papel, repetían una y otra vez. Al día siguiente entraban al salón de examen como soldados yendo a la guerra, esperando que nada se les escapara de la cabeza antes de volcarlo en el papel. Una semana después, si les hacías la misma pregunta, te miraban con cara de perdidos. La información se había evaporado, como si nunca la hubieran aprendido. Nunca olvido un examen de matemáticas avanzada de tercer año. El chico que se sentaba a mi lado era muy inteligente. Estudiaba más que nadie que conociera. Había pasado semanas memorizando teoremas y demostraciones. Lo veía en la biblioteca a medianoche, recitando fórmulas solo. El día del examen se congeló. Recordaba la primera línea de una demostración, pero no podía seguir el hilo. Una sola carta resbaló y el castillo de naipes que había construido se derrumbó. 6 meses después, le pregunté por curiosidad sobre ese tema. Me miró como si hablara en otro idioma. Todo se había ido. Yo hice algo diferente. En ese entonces ni siquiera era consciente de ello. Simplemente no podía evitarlo. Tenía esta costumbre. Necesitaba entender de dónde venían las cosas. No solo qué eran, sino por qué eran así. Déjame explicarte. En la clase de electricidad y magnetismo aprendíamos ecuaciones complejas. Mis compañeros las escribían, las miraban y trataban de grabarlas en la memoria. Yo no podía hacer eso. Miraba una de esas ecuaciones y pensaba: ¿por qué se ve así? ¿De dónde sacaron esto? Y tenía que rastrear hacia atrás hasta ver todo el camino, desde los experimentos más simples hasta esa expresión matemática elegante. Esto tomaba mucho más tiempo. Mientras mi compañero de cuarto terminaba 4 temas y se iba a dormir, yo a veces pasaba toda una tarde solo entendiendo una sola lógica. Me miraba, negaba con la cabeza y me decía que desperdiciaba mi tiempo, que el examen era en 3 días y yo todavía estaba con los fundamentos. Pero aquí está la cosa. Nunca olvidé esa información. No porque tuviera buena memoria, sino porque nunca la memoricé. La entendí. Hay un mundo de diferencia entre estas dos cosas. La memoria es algo extraño. Pensamos en ella como un archivador donde metemos información. Pero la memoria real no es un espacio de almacenamiento. Es un proceso de reconstrucción. No sacas un archivo. Reconstrúyese la idea cada vez desde las piezas que entendiste. Piensa en tu propia vida. Sabes cómo llegar a la casa de tu amigo, ¿verdad? Pero no memorizaste una lista como: dobla a la izquierda en la tercera calle, camina 400 metros. Recuerdas las señales: ese árbol grande en la esquina, el edificio amarillo, y reconstruyes el camino cada vez desde estas piezas. Ni siquiera podrías olvidarlo aunque quisieras, porque no lo estás almacenando, lo estás entendiendo. Memorizar es rígido, entender es flexible. Eso es lo que yo hacía. No intentaba recordar, intentaba entender tan profundamente que olvidar se volvía imposible. Hay una prueba que debes aplicar cuando crees que has aprendido algo. La prueba de explicarlo simplemente. Si aprendiste algo, intenta explicárselo a alguien que no sabe nada del tema.
sin usar esas palabras elegantes de los libros, con tus propias palabras, en un lenguaje que entienda hasta el señor de la tiendita de la esquina. Si no puedes hacer esto, es que no lo entendiste. Solo memorizaste una forma sofisticada de hablar del tema. No intenten recordar, intenten entender. El resto vendrá solo, como agua cuesta abajo. Dense permiso de ir despacio, de pensar de verdad. Su yo del futuro, que todavía entenderá este tema dentro de años, les agradecerá.